Bienvenido a un podcast para conocerte. Soy María Lerriaño, tu guía en el proceso de autoconocimiento. A partir de hoy serás una persona distinta y más consciente de ti mismo. Aprenderás a conocer lo más profundo de ti desde diferentes perspectivas para amarte tal y como eres. ¿Estás listo para decirte sí a ti mismo? Hola, bienvenidos a este nuevo episodio donde tengo un invitado muy especial. Es el diácono Fabián de la Arquidiócesis de Tijuana en México y ya casi sacerdote, así que igual les pido que lo encomienden en todas sus oraciones para que sea un sacerdote excelente y pueda compartir el mensaje de Cristo. En su página de Instagram, que él está como @fabián_arrietaere, él comparte el contenido de la teología del cuerpo y justo ahora está haciendo 30 días de reels sobre qué es la teología del cuerpo y algunas preguntas que surgen en todo este tema. Y algo que me llamó muchísimo la atención de tu bio es que tú tienes una frase, primero tienes dos cosas que me llaman Ujú, mucho la atención. Una que dice creador digital y que yo sé que hay una razón de fondo. ujú. Y la otra que es como esta quote Sí, de Not me, Christ in me. Así not que me, cuéntanos Christ un in poco me. más de eso. Bueno, creador digital. Fíjate que es interesante, ¿no? Eh, Aquí hay una pregunta. ¿Qué hace un sacerdote, un cura o un diácono en Instagram, no? Sinceramente, para mí hubiera sido bien fácil ponerme @padre Fabián o @diácono Fabián. Pero ahí la pregunta es, ¿por qué no lo hice? Porque a mí no, mi interés no es como anteponer que yo soy clero. O sea, creo que eso es muy importante, ser como lo más auténticamente posible, ¿no? A mí no me voy a desvivir porque me digan o no me digan padre, porque, no sé, cosas por el estilo. Lo que me interesa es que mi persona transmita a Cristo, ¿no? Y por eso pongo creador digital, porque mi intención ahí es crear contenido para evangelizar la cultura, pero no cultura en el sentido como académico, hacer libros o algo así, ¿no? Sino la cultura mainstream. Es decir, todo ese mundo digital al que muchas veces le tenemos miedo como iglesia, pero tenemos que adentrarnos y aquí es la diferencia, de una manera auténtica, porque podemos caer en el peligro de nada más seguir tendencias y hacer como que metemos ahí parte del evangelio, parte de la vida de la iglesia. Pero no, o sea, no quiero ofender a nadie, pero a mí, yo no soy mucho así como esos sacerdotes de bailo, te bailo una canción, aunque sea X, ¿no? Y señalo citas bíblicos, ay, no me gusta eso, porque siento que no estás dando nada, estás como metiendo a la fuerza el mensaje de Cristo en algo que no es propio de eso. Y también parto de un principio, ¿no? Que es, si nosotros como iglesia le ofrecemos al mundo lo mismo que el mundo ofrece, entonces no tenemos nada que ofrecer. Entonces, trato de ser lo más auténtico posible y por eso es un poco de mi bio, ¿no? Y Not Me, Christ in Me es como un recordatorio personal de que no se trata de mí, lo que estoy haciendo. Se trata de Cristo a través de mí, sobre todo es lo que intento. ¿Sabes que justo hoy estaba en misa en la tarde y me acordé de esa frase que tú dices, porque aparte muchas veces la dices en lives, cosas así, y me puse a pensar de que los mejores episodios, por ejemplo, las mejores charlas con mis amigas, todas esas conversaciones tan profundas, literalmente caen en esta oración, en la que al final la que habla no soy yo, sino es Jesús a través de mí. Y cuando uno ya lo ve así, siento que hay tanto poder y por eso también te quería pedir si puedes hacer una oración para este episodio, porque igual, pues qué mejor que lo hagas tú, que ya casi eres un sacerdote y que tienes una conexión muy profunda con Jesús. Sí, los invito a que en casa hagamos una oración con mucho cariño, con mucho afecto, que nos sintamos como ante un amigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos que nos ilumines con tu Santo Espíritu. Ilumina nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro cuerpo, para que podamos transmitir tu vivencia, la vivencia del Evangelio, a través, pues, de nuestras palabras, pero sobre todo que en medio de nuestro diálogo estés tú.
porque tú has dicho que donde dos o más reunidos están en tu nombre, ahí estás tú. Y bueno, que tu Madre Santísima nos acompañe y también que todo esto nos ayude a conocer mejor quiénes somos y también conocerte. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ahora sí estamos listos para empezar. Y algo que a mí me causa mucha curiosidad es cómo Ujú. tú empezaste a conocer a Jesús, cómo tú te acercaste a él. Sí, yo creo que, fíjate qué interesante es esto, porque todos nosotros tenemos a una persona de la cual se vale Dios para hablarnos, para evangelizarnos, podríamos decir. Una vez mi arzobispo dijo, Dios no te llama mágicamente o milagrosamente, eso es muy raro. Dios te llama a través de la iglesia, a través de un familiar tuyo, de una catequista, a través de un sacerdote, a través de una religiosa. Y en mi caso, yo creo que mi abuela fue una persona muy significativa. Cuando éramos niños, mi abuela nos leía la Biblia y nos ponía a rezar y nos invitaba a hacer nuestros sacramentos. Creo que ese fue el contacto así más remoto que tengo yo. Em, Después, creo que siendo adolescente, pues me separé un poquito de la iglesia. Pero fíjate qué bonito, ¿no? En nuestra generación, los millennials, centennials, tendemos a que se acentúe más las tendencias de salud mental, ¿no? Y creo que a los 15, 16 años tenía como esa edad, 14, 15, 16 años, tenía tendencias así como depresivas yo. Y no, pues como que no encontraba mucho sentido, muchas cosas. Pero ¿en dónde encontré sentido? Me acuerdo que era abril del año 2010. Era Pascua, era Semana Santa, fíjate, todo es muy significativo. Y me acuerdo que fui a la parroquia del lugar donde vivo, en Tijuana, y yo pues estaba desconectado de la iglesia, pero me acuerdo que fui en Semana Santa a participar y me acuerdo que estaba la noche de Pascua, el sábado santo, y yo sin saber el significado de la Pascua, sin saberlo de una manera consciente, dije, me siento vivo aquí. Y ya después siento que es la luz, ¿no? De Cristo resucitado que me iluminó, así lo digo. Wow. Y conforme fue pasando el tiempo, pues experimentaba esa vida en Cristo de una manera más patente, ¿no? Y bueno, hasta decir, no me llena esto, quiero más, y quiero darme más, y quiero darme más, hasta que terminando lo que en México es la preparatoria, no sé cómo se dice en Ecuador, el ¿El secundario, colegio? Ajá, el sí. colegio, O sea, como secundaria, sí. antes de la universidad, terminando Sí. eso, decidí entrar al seminario, que pues también es el grado universitario, ¿no? Que hacemos todos los sacerdotes. Y bueno, ahí es un poquito de mi historia. Y ahora, todas las personas que nos están escuchando deben preguntarse por qué Fabián está aquí, por qué decidí invitar a un diácono y por qué estamos hablando de cómo él conoció a Cristo. Ujú. Y esto tiene que ver porque a medida que yo he creado todos los episodios de amigo que he compartido todo este conocimiento de cómo conocerte y de cómo crecer, me di cuenta de que hay algún tema muy importante y es cómo crecer con Jesús y también cómo conocerlo a Él. ¿Y quién mejor que explicarnos que una persona que ya cursó todo el seminario, que igual quiero que nos cuentes un poco qué es el seminario, por qué decidiste entrar, qué puertas te abrió y todo, para que nos expliques cómo nosotros podemos crecer de la mano con Jesús y algunos otros mitos que existe sobre si Dios quiere que sigamos creciendo o no. Sí, bueno, a los 16 años yo tenía un director espiritual muy bueno. O sea, era un hombre increíble, en serio. Y me acuerdo que me regaló una biografía de San Francisco de Asís. Y a mí me encantó esa biografía. Me encantó el hecho de saber que San Francisco era un joven, que él era, aunque tenía dinero, pero que dejó todo literalmente para vivir el evangelio. Y yo pensaba, yo quiero vivir así. O sea, yo quiero despojarme de todo. O sea, no es que quería ser franciscano, con todo respeto para los franciscanos, pero dije, yo me quiero entregar totalmente a Dios así. Y ahí fue donde creció una inquietud, ¿no? Y yo le había dicho a mi papá primero. A mi papá se le hizo, entre comillas, normal, porque él cuando era joven iba a la iglesia, muchos de sus amigos se fueron al seminario o de religiosas. Entonces, eh, cuando yo le dije esto, pues para él fue como que, ah, pues qué bien, en un primer momento, ¿no?
Y bueno, el seminario es el lugar donde se forman los sacerdotes. Pueden ser de una diócesis o pueden ser pues religiosos, ¿no? Los religiosos, por decir ejemplos, ¿no? Franciscanos, jesuitas, legionarios, misioneros, etcétera. El diocesano es el clero local, ¿sí? Cada uno de nosotros, pues, hay una parroquia cerca de su casa y pertenecemos como bautizados a una diócesis, que es una iglesia local, ¿sí? Entonces, yo ingresé al Seminario Diocesano de Tijuana, que es donde se forman los futuros sacerdotes de Tijuana. Bueno, ¿qué es el seminario? Pues, o sea, tenemos muchas dimensiones, ¿no? Nos formamos académicamente, o sea, tenemos estudios universitarios reconocidos de filosofía y teología, nos formamos humanamente, espiritualmente y pastoralmente. Entonces yo puedo resumir esto como, es un constante estudiar, rezar y convivir. Eso es el seminario. Estudias, rezas y convives con tus compañeros. O sea, iba a decir estudiar, rezar y comer, pero no, es estudiar, rezar, estudiar, rezar y convivir, ¿no? Porque convives haciendo deporte, convives comiendo, convives, no sé, ahí. Y son 8 años. Imagínate 8 años con los mismos compañeros, pues haces hermanos para toda la vida. Y es algo bellísimo y creo yo que es el mejor lugar donde un joven se puede desarrollar. Ninguna universidad te ofrece lo que te ofrece un seminario. No veo yo eso. O sea, imagínate un lugar donde primero te dan tiempo para estudiar, te dan atención espiritual, te dan atención psicológica, se preocupan porque duermes bien, porque comas bien, porque estés bien ejercitado, bien mentalmente, porque sepas tratar bien a la gente, este, porque te, te afiances en tu vocación. Hay muchísimas cosas y es muy bello. Una vez me dijo un sacerdote, este es el lugar más santo en el que puedes estar. Y sí es así. Ay, me encanta. Y sobre todo, yo te contaba que tuve la oportunidad de estar como en un taller, igual de una persona mexicana que estudió en el seminario, pero no se ordenó porque se dio cuenta que ese no era su camino. Y me encantaba también la profundidad teológica que hay detrás. Y siento que eso es como clave para poder realmente conocer a Jesús y poder crecer con él. A veces pienso que nos quedamos como en una parte de nuestra vida espiritual y no seguimos avanzando y eso siento que nos puede impedir el crecimiento. No sé tú qué opinas sobre eso y también si nos podrías como recomendar de algunos tips, perdón si mi perro grita, sobre cómo seguir avanzando en esa área espiritual de nosotros. Sí, bueno, lo importante aquí es lo que dices tú de, primero, ¿qué es teología, no? Es decir, teología es como la reflexión sobre Dios. A muy grandes rasgos, eso podríamos decir que es teología. Pero ¿para qué nos sirve reflexionar sobre Dios o reflexionar también, ¿no? Sobre nuestra fe? A veces tenemos imágenes o pensamientos sobre Dios que no son muy sanos o, por así decirlo, no son muy íntegros. Por ejemplo, ¿no? Em, Voy a decir lo de esta manera. Nosotros somos seres pensantes y como pensamos, actuamos. Por ejemplo, ¿no? Si yo pienso en un Dios que es como un juez y que solo está juzgando, en consecuencia, mi fe, ¿cómo será? Solamente juzgar, ¿no? También como de castigo, ¿no? De esto Como de está bien, esto castigo. está mal. Si pienso en un Dios que es como un policía que está detrás de la gente y que solo está viendo lo que haces mal, ¿cómo va a ser mi fe? Mi fe va a ser así, De multas. de multas, o sea, de penitencias. Si pienso en un Dios, no sé, como un Dios lejano, narcisista, que solo lo tenemos que adorar y ya, pues mi fe va a ser muy impersonal, ¿no? O sea, como voy con Dios, hago lo que tengo que hacer y va. Pero si pienso en un Dios amoroso, misericordioso, cercano, así va a ser mi fe, o por lo menos así voy a intentar, ¿no? O sea, cuando pensamos así, hacemos teología. Entonces es muy importante reflexionar sobre nuestra propia fe, porque eso nuestra, el ser de Dios, porque eso nos va a ayudar en nuestra propia fe. Realmente en el fondo Dios es un misterio, o sea, nunca lo vamos a entender, solo vamos a entender lo que Él quiera que entendamos. Em, pero la pregunta era también, ¿no? ¿Cómo crecer en la fe? Ahí va la pregunta, ¿verdad? Sí, también yo, por ejemplo, me sentía que hace como un año estaba estancada,
sea, ya había, Ujú, obviamente yo ya tenía formación, ya conocía, ya estaba consciente de más cosas, entendía como, o sea, no entendía así como tú dices a profundidad, porque hay misterios, ujú. pero ya sabía, vivía una vida como así, ni sé qué, pero sentía que estaba estancada. O sea, que ya había un momento donde espiritualmente ya no estaba así avanzando. Y ahí me di cuenta de que a veces es necesario, y en mi caso fue estudiar más profundo a Jesús, más profundo la teología, abrirme más también a entender cómo fue la vida de Jesús, cómo es la Biblia, todas esas cosas, porque eso me ayuda a seguir avanzando y seguir profundizando más en mi camino espiritual. Entonces, ¿tú qué opinas sobre si existe o no como este estancamiento en tu vida espiritual? Si hay etapas donde puede ser que uno se estanque y qué puedes hacer para sobrepasar esos obstáculos y seguir avanzando en el camino. Sí, lo importante muchas veces es regresar a lo básico, porque a veces en el camino nos olvidamos de lo básico. La otra vez que creo que tuvimos una entrevista, yo contaba una historia de un libro que se llama Vuelve a descubrir a Jesús. Les recomiendo este libro. Se llama Vuelve a descubrir a Jesús de un autor llamado Matthew Kelly. Lo pueden leer en Cuaresma, está excelente ese libro. Entonces el libro inicia con la historia de Matthew Kelly, que es un conferencista en Nueva York. Es un hombre de negocios y va por Nueva York y sale de una junta de negocios. Entonces va pues a agarrar un taxi para su siguiente vuelo a otra reunión y en el transcurso ve que una persona que está vendiendo frutas y verduras, pues se le cae su puesto, ¿no? Era una señora. Entonces se queda así como pasmado, como, pues, ¿qué hago? Se me va a ir mi vuelo. Y dijo, bueno, le dijo a sus compañeros, no, los alcanzo, ¿no? Llega, le ayuda a la persona, recoge las frutas, las verduras, todo así, pues, como pudo, con mucho amor, con mucha caridad. Y la señora era ciega, él no se había dado cuenta. Y la señora le dice, ¿eres tú Jesús? Y le dice, no. Y dice la señora, es que le dije a Jesús que me ayudara. Y la historia termina con una pregunta, ¿hace cuánto que no te confunden con Jesús? El punto aquí es, lo que quiero decir es que estamos llamados a ser otros Cristos. O sea, la santidad consiste en eso. Parece algo muy elevado, pero no lo es. Porque Cristo es humano. Estamos llamados a ser muy humanos. Y, por ejemplo, tendríamos que preguntarnos, ¿no? Si somos cristianos de la Iglesia Católica, si estamos haciendo lo básico. No hablo de ir a misa, porque eso es demasiado básico. Lo que hablo es de, a ver, estoy leyendo la palabra de Dios, aunque sea así poquito, el Evangelio del día. Estoy haciendo una oración, aunque sea sencilla. em, no sé, estoy asistiendo en un apostolado, en un servicio. Estoy, bueno, los sacramentos, confesándome. Estoy sí yendo a misa, pero también trato de buscar más, interiorizar. Busco a alguien con quien hablar de estos temas, con un director espiritual o no sé. O sea, porque todo eso dice que tú quieres seguir. Y muchas veces el estancamiento viene de algo que es una tentación, que se llama resignación. Es decir, que tú directa o indirectamente dices, bueno, pues ya así me quedo mejor. Pero eso no es un pensamiento que viene de Dios. La resignación no es de Dios. Y lo ha dicho el Papa Francisco. Ese pensamiento de, bueno, ya estoy así, ya no puedo avanzar o hay un pecado que tengo, pero bueno, pues ya no lo puedo solucionar. Realmente no es algo que venga de Dios. El pensamiento de Dios es que tú camines, aunque estés limitado, aunque seas un pecador, aunque seas alguien frágil, que sigas caminando, porque tienes que amar a Dios como eres. No, imagínate si nos esperáramos a que fuéramos santos para amar a Dios, ¿cuándo amaríamos a Dios? No, nunca. Pues nunca, ¿verdad? Entonces lo importante es que ames a Dios como eres, con toda tu fragilidad, con todo tu pecado, con todas tus limitaciones, e incluso darle esa pequeñez. Hoy Jesús en el Evangelio de este sábado quinto del tiempo ordinario multiplica los panes en el desierto. O sea, imagínate dar panes de 7 panes, darle a 4,000 hombres y mujeres. Eh, es una pequeñez que Él hace grande. Y cuando nos sentimos estancados en nuestra vida espiritual, creo que la clave es entregarle nuestra pequeñez a Dios. Ay, qué lindo, me encanta esa reflexión. Y justo hoy yo estaba, bueno, estaba en el coro, ni sé qué,
viendo qué canciones íbamos a cantar para la misa de mañana. Y está esta de que le da pan a los pobres de corazón, o sea, como que a los pobres como tú, ni siquiera. Entonces era la pelea de si entre se dice pobres u hombres. Y ahí me puse a pensar, mientras la gente decía unos hombres, otros pobres, que había una señora que decía como que, pero dejan a un lado a los ricos. Y yo pensaba dentro de mí, todos en algún momento somos pobres de espíritu y todos en algún momento hemos estado en esa etapa donde no podemos seguir creciendo porque nuestro corazón está pobre espiritualmente. Y siento que a mí, por ejemplo, lo que me funcionó fue entregarme igual de esa manera y buscar esos medios que me enriquezcan, por así decirlo. Que creo que una cosa es justo lo que tú dices, entender la Biblia, pero en su profundidad, porque ahí literalmente como que mi mente explotó y dije, no puedo creer que no sabía esto. Y eso a Sí, mí me ha ayudado muchísimo también. pues ahí es hacer teología bíblica, ¿no? Es decir, la Biblia no se debería interpretar literal, sino que de fondo hay algo, ¿no? Em, por ejemplo, el Evangelio de hoy, ¿no? Habla de que Jesús multiplica los panes. Esa puede ser una imagen de la Eucaristía, de la misa. O sea, Jesús multiplicando el pan es Jesús diciendo, te daré un pan que sacie lo más profundo de tu ser. Y eso es Él mismo, ¿no? Es su cuerpo, es su sangre. O sea, es como si Jesús dijera, esto es como una probadita del cielo que te voy a dar. O también lo podemos ver como un eco del Antiguo Testamento. No sé si te acuerdas un poquito de Moisés que lleva al pueblo en el desierto. Y sí, más o menos. Tengo una Y confusión entre algunos personajes, sí. pero Bueno, ahí va. Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto y en ese transcurso que van por el desierto hacia la tierra prometida, Él les da pan, pan del cielo que se llama maná. Jesús hace lo mismo, está en el desierto y les da pan. O sea, Jesús es como Moisés, pero plenamente, o sea, es un profeta en su totalidad porque es Dios mismo. Y da pan no como Moisés, su pan es Él mismo. O sea, Jesús planifica todo. Sí, así o más profundo. Ah, no te Eso creas. me encanta, porque justo lo que yo he aprendido en este último tiempo es ver la Biblia así, o sea, ver cómo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se unen de manera tan perfecta y ahí es cuando pienso, es que Dios pensó en todo, no se le pasó nada. Literalmente, cada Sí. acción tiene, por ejemplo, cada acción en el Antiguo Testamento tiene una relación con el Nuevo y eso también me hace pensar en los problemas que nosotros tenemos y que siento que ese es otro como obstáculo que la gente a veces Ujú, se pone para no seguir creciendo en la fe. Y hoy justo ujú, que yo estaba en la misa, coincidencialmente, era como la misa por las cenizas de un difunto que yo no conocía y ujú, también coincidencialmente hoy mi papá cumple 10 meses de fallecido. Y yo pensaba y me ponía dentro de los zapatos de todas las personas que estaban ahí sufriendo el duelo y etcétera y decía, estas personas van a tener dos maneras de verlo. Uno, como una oportunidad de crecer, una oportunidad de transformar todo ese dolor en crecimiento, en amor, en más acercamiento y en fortaleza espiritual. O dos, verlo como, ¿por qué me pasa a mí? Pero siento que a mí lo que me ha ayudado es entender esto de la Biblia, de cómo el Antiguo Testamento se une con el Nuevo y que a Dios no se le pasó nada para también reflejar en mi vida que si tengo un problema, que yo le llamo problema, a Dios no se le está pasando nada. O sea, en algún momento va a tener ese hilo conductor y se va a juntar con lo que me va a pasar en el futuro y ahí voy a decir, ahora todo tiene sentido. Porque eso fue justo lo que me pasó con la ujú, Biblia. Decir, ahora todo tiene sentido. ujú. Sí, por ejemplo, podemos retomar para eso que dices el Evangelio del domingo pasado, ¿no? Es cuando Jesús se encuentra a Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? ¿Te acuerdas más o menos? Sí, 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 ahí voy más o menos, pero sí. Bueno, Jesús está en el lago de Genezaret y hay tanta gente que está al lado de él y él se sube a la barca de Pedro para enseñar a la gente. No le pide permiso, él se mete. Entonces está en la barca y le dice a Pedro, rema mar adentro. En latín se dice duc in altum. Y fíjate, Pedro se queda como que, ¿qué?
le dice, ya hemos pescado toda la noche. Yo lo que le decía a la gente es que presumiblemente le está diciendo, a ver, ¿cómo que me quieres enseñar qué hacer? ¿Sí? Sí, 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 sí. Y dice, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Y ahí se da una multiplicación de los peces. Teológicamente podemos entender esto como una invasión de la gracia. Dios no te pide permiso para bendecirte, para darte una gracia. Él lo hace. ¡Fum! Llega y te bendice. Y así lo experimenta Pedro. Pero, o sea, imagínate, le decía yo a la gente, ¿no? Es como si en un cuarto oscuro pusieras una luz LED ¡fua! De esas superpotentes. Se va a ver todo, hasta lo feo, hasta lo malo. Y como se ve todo, o sea, Pedro se siente así, como si le pusieran una luz LED. Se ve lo bueno, pero lo malo en él, y por eso dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y luego, fíjate, en el lenguaje bíblico, cuando Dios le da una gracia a una persona, le da una misión. Bendice a Abraham y le dice, serás padre de una gran nación, vámonos a trabajar. A Moisés, libera mi pueblo. Al rey David, reina mi pueblo, ¿no? Bendice, le da su gracia a alguien y le pone una misión. Lo mismo es Pedro, o sea, le dice, serás pescador de hombres. Le da una misión. O sea, cuando Dios nos da de algo suyo, nos da algo gratis, una gracia, nos da una misión. Nos está diciendo, ayúdame ahora. Ya te ayudé yo, ahora ayúdame tú a mí. Sí, más o menos. Ay, creo que eso, ay, me encanta porque aparte también lo que yo aprendí últimamente es que esa conexión espiritual, sea cual sea, al final tu manera de conectarte, sea hacer oración o estar frente a Santísimo o estar en tu cuarto en recogimiento o lo que sea, es un superpoder que uno tiene. Y yo no había entendido la profundidad de esto hasta literalmente esta semana, porque me di cuenta, y quiero que igual nos cuentes un poco cómo ha sido tu proceso de crecimiento y desarrollo personal con la fe, pero yo me he dado cuenta de que tener fe y una fe sólida y una espiritualidad sólida también te ayuda a sobrepasar barreras, a sobrepasar obstáculos, a ver los problemas de manera distinta y a darte cuenta al final cuál es tu propósito de vida. Siento que hay también ahorita como un boom de que la gente no sabe qué quiere, no sabe qué hacer, no sabe si hacer esto o estudiar aquello, o si casarse o no casarse. Pero para mí, tener esa conexión tan profunda con Dios te ayuda a confiar, literalmente a confiar que Él te va a poner los medios y que al final tu decisión va a ser la que Él quiera, porque está dentro de sus planes. Obviamente tú con tu libertad la tomas, pero va a ser la que Él quiera. Entonces, cuéntanos cómo te ha ayudado en la fe en tu proceso de desarrollo personal. Sí, creo que aquí tenemos que superar primero una tentación, que es algo llamado espiritualismo o una espiritualidad intimista. ¿Qué quiero decir? A veces creemos que la vida con Dios es algo que no tiene nada que ver con nuestra vida personal, con nuestra humanidad, con las demás personas. Y tenemos esa tentación de decir, solo Dios y yo, solo mi oración y Dios, solo mi rosario y Dios, solo mi hora santa y yo, solo mi misa y yo. Pero esto es una tentación porque estás deshumanizando el mensaje del Evangelio. El mensaje de Jesús es humano, Jesús se hace humano, Dios es hecho hombre en Jesucristo. Entonces no puedes tú divorciar tu vida de la fe. Y a veces es el problema de fondo de mucha gente, ¿no? Que dice, ah, pues la fe no me dice nada, porque la desvinculamos de nuestra vida personal. Ahora, a lo que quiero llegar es lo siguiente, ¿no? Ser espiritual te tiene que ser más humano. La persona que es santa es una persona totalmente humana, decía Juan Pablo II. El santo es la medida completa de la humanidad, así lo decía. Entonces Jesús, imagínate, es completamente humano y completamente divino. Nosotros tenemos que aspirar a ser como Jesús, completamente humanos. Ahora, si tu fe no te está ayudando a ser mejor persona, a mejorar tus relaciones humanas, a tratar mejor a los demás, a tener un mejor humor, a ser más gracioso, no sé, a tener una salud mental mejor, entonces pregúntate, ¿mi fe es realmente una fe auténtica o es una espiritualidad así como solo yo y Diosito? Porque así piensa mucha gente.
Tal Esa vez es una como solo misa los domingos y el resto del año me olvido. sí, entonces ahí hay que superar esa tentación porque hay que ver la fe como algo que me ayuda a crecer integralmente. O sea, hay muchas cosas que la iglesia te ofrece que te ayudan en todo, en tu salud mental, en tu salud física, en tu salud espiritual, en tu salud incluso nutricional, ¿no? O sea, el ayuno puede tener un sentido nutricional que te ayude incluso a limpiar lo que tu cuerpo no necesita. Pensémoslo así en tu cuerpo. O sea, en la iglesia se nos ofrece el examen de conciencia, que es algo que haces antes de dormir. O sea, decir, bueno, o sea, ¿cómo integré este día? ¿Qué cosas rescato que hice bien? ¿Qué cosas no rescato? Eso los psicólogos le llaman una higiene mental. O sea, son herramientas espirituales que en realidad son muy humanas. Y nuestra fe es así, nos ayuda a humanizarnos. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta. Sí, 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 pero ahora me generas otra y es, ¿qué herramientas, aparte de las que nos dices del examen de conciencia en la noche, nos ayudan para conocernos, para sanar, para ese desarrollo personal? Y también quiero que nos cuentes un poco cómo es ese examen de conciencia, que es el de la noche. Sí, herramientas. Lo primero que yo recomiendo es tener una cercanía con la palabra de Dios. Si tú puedes leer el Evangelio, de preferencia todos los días, el Evangelio del día está excelente y es un método espiritual y puede contar como tu oración. Yo recomiendo seguir a un obispo, se llama Robert Barron, que es obispo auxiliar de Los Ángeles, y él da reflexiones del Evangelio, te las manda a tu correo. eh, Pueden buscar ustedes reflexiones del Evangelio con el obispo Barron, se escribe Barrón, y ahí tú te suscribes y te va a dar herramientas, ¿no? Simplemente ponen en Google reflexiones del Evangelio con el obispo Barrón o Barron, metes tu correo y te van a llegar diario reflexiones. Ahora, esa es una, ¿no? La segunda es em, que tengas un diario espiritual. Eso es muy importante. Y en el diario espiritual cabe todo lo que tú te puedas imaginar. O sea, por ejemplo, yo qué pongo en el diario espiritual. Pongo las intenciones de mi oración, de mi rosario. Pongo cómo planeo mi día. Ahí lo pongo en oración en el diario espiritual. Pero la planeación de mi día es por la matriz de Eisenhower. No sé si has escuchado de eso. Sí, Sí, pero esa no se me da. no. Porque justo me estoy leyendo el libro de Stephen Covey, el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Estoy en la parte donde él habla de la matriz y entiendo por qué hay gente que le funciona, porque eso siento yo que también va mucho con tu temperamento, pero en mi temperamento choca. No, pero también, o sea, puedes acomodar tu día como tú quieras. O sea, hay gente que le sirve escribirlo y hay gente que no le sirve. Sí, o sea, a mí le estoy diciendo lo que a mí me sirve. Ahora, ahí, pues el examen de conciencia o el examen personal también, ¿cómo es? Fíjense, es muy importante esto en la vida de oración, es algo de todo el día, no solamente de un momento del día. Hay que iniciar el día, de preferencia, calentando motores, lo voy a decir así. No es muy recomendable que tú te levantes y entres a redes sociales, que entres al WhatsApp, que entres a Twitter, que agarres el celular. No es muy recomendable eso, porque el celular y todas las redes sociales en sí están diseñadas para generar dopamina en ti. Es decir, que tú generes tanto placer que quieras estar ahí. ¿Cómo poner un ejemplo? Es como si tú te subes a un carro y le pisas al acelerador. ¿Qué va a pasar? Se puede descomponer, ¿no? Ah, te chocas. Se puede sobrecalentar. Bueno, también se sobrecalienta, ¿no? El motor. O sea, tienes que encenderlo y poco a poco ir calentándolo. Así es la mañana. Si quieren, pueden ver una página que se llama Better Ideas. Está en YouTube. Y esa persona habla de una eh, estimulación gradual. Es decir, que tú en la mañana tengas una estimulación gradual. O sea, por ejemplo, ¿no? Algo que podemos hacer. Me levanto, hago un Padre Nuestro, una Ave María, este, hago ejercicio, ¿no? Por decir algo, ¿no? Hago ejercicio, hago una lectura y luego ya desayuno. Y así me voy como póngale tú de las 6 de la mañana a las 8 9 de la mañana, haciendo como cositas chiquitas para ir activando mi mente hasta que llega un momento en el que estoy completamente despierto
y ahora sí, pum, entro a redes sociales. Es muy importante que la vida de oración sea así, o sea, momentos clave de tu día donde te actives y que ahí esté Dios. Ahora ese es en el inicio, en el término del día sucede algo diferente, algo similar. Conviene que antes de que te duermas, una hora antes te desvincules de todos los dispositivos, todo, literal. Una hora antes, nada de celular, nada de laptop, nada de tele. Y ahí es cuando en esa hora puedes tomarla para hacer oraciones de la noche y para escribir en tu diario. Es decir, el diario espiritual es, o sea, literalmente, lo que yo hago, les voy a decir, bueno, primero me presino, me pongo en manos de Dios y pongo 3 cosas que hice bien. Sí, esto es muy importante, porque a veces ponemos solo lo malo, lo malo, lo malo y no. ¿Qué he hecho bien? 3 cosas de las que digo, la verdad sí lo hice bien esto. Por ejemplo, no, yo puedo poner, hoy atendí a una persona en dirección espiritual, hoy hice ejercicio, hoy hice, recé el rosario. Y algo que no hice también, pues bueno, me comí unas palomitas con mucha mantequilla, no sé, algo bien simplón, ¿no? Eh, pero sí me da a entender, o sea, rescata lo bueno en tu examen personal, porque eso habla de tu proceso de crecimiento. El examen También personal, creo que te mm, ayuda a ajá, autovalorarte, que eso me he dado cuenta exacto. yo. Cuando las personas ya mencionan todo lo positivo que han hecho, también te sientes merecedor, porque Es, dices, wow, logro y tanto, sí, entonces valgo. y todos nos tenemos que sentir merecedores. Y el sentido teológico es que somos hijos de Dios, pero el sentido humano es que somos dignos. Tú te mereces, eh, pues, estar bien contigo mismo, quererte, amarte, te mereces, retroalimentarte, te mereces darte unos gustitos, te mereces descansar, y todo eso es parte de una sana espiritualidad. Si alguien piensa que por estar en las cosas de Dios no tiene que descansar, no se merece nada, ahí es una insana espiritualidad. Porque el mensaje de Jesús no es para que tú atentes contra ti, sino para que tú te integres cada día más. Y bueno, Y ahora, ya, perdón, ya después del examen, pues haces una oración para dormir, una oración a la Virgen o algo y ya. Buenas noches. Ya. ya duermes Perdón. perfecto. Justo yo quería contarles que igual tengo un episodio sobre cómo levantarte a las 5 de la mañana sin morir en el intento. De Ujú. verdad es muy bueno porque ahí explico justo todo esto de cómo de permitirle a tu cerebro que descanse y etcétera. Pero esta semana, Somos del Club de las 5. sí, yo lo amo, de verdad. Y quiero contarles también por qué lo Chócalas amo. a distancia. Las Pa. 5. Yo lo amo porque para mí levantarme a las 5 le da orden a mi vida. ¿Y por qué le da orden? Porque puedo priorizar lo importante. Y en mi caso, yo, por ejemplo, me levanto a las 5, voy a un espacio donde esté tranquila y prendo una luz como muy bajita porque me choca como encender la luz LED, ni sé qué, no. Y me pongo a abrir mi diario de gratitud y ahí hay 3 preguntas claves. Una es, ¿por qué estoy agradecida hoy? La otra es, ¿qué voy a hacer hoy para que mi día sea excelente? Entonces, ahí puedes poner como, voy a trabajar sin distraerme, o voy a dar lo mejor de mí en esto, o voy a ofrecer esto, o voy a asistir a tal evento, lo que sea. Y la otra es, no me acuerdo la otra, pero es como, ¿cómo puedo ser mejor? Algo así. Pero en otro episodio digo las 3 también. Y después me pongo a escribir en este diario o journal espiritual que yo tengo. Y eso a mí me ha dado mucha paz también y mucha alegría porque ahí es cuando puedo escuchar a Dios. Yo he tenido gente muy cercana que me dice, pero no escucho a Dios, no me habla, no me responde, no me contesta las llamadas, literalmente. Y yo pienso que cuando tenemos tanto ruido mental, y no en el sentido de que tengas muchos pensamientos, sino ruido de Instagram, que te suenan las notificaciones todo el día, que salió el nuevo video de TikTok, entonces tienes que verlo, que de ahí empieza a gritar tu perro, tu mamá, el vecino, se despierta la cantante, ay no. Oigan, una recomendación. Desactiven las notificaciones innecesarias. Personalmente, yo solo tengo notificaciones de WhatsApp. Todo lo demás, no. Y me Sí, ha servido mucho. Bueno, una recomendación sí, mía. no, eso creo que tienes toda la razón. Y yo pienso que a las 5 cuando la mayoría de gente está dormida, es cuando tú puedes escuchar. Y yo ahí es cuando he escuchado lo más importante que me ha tenido que decir Jesús. Y hay gente que me dice como que, pero ¿cómo lo haces? Y yo digo, nada, solo escribo. Y como no tengo pensamientos, no tengo mi celular, no tengo nada, escucho.
Escucho tan claro como si estuviera literalmente hablándome al oído así. Pero si yo intentara hacer eso a las 2 de la tarde, no tiene el mismo efecto. Y me acuerdo que en estas 2 semanas hubo un día que no me levanté a las 5 y fue horrible. Estaba de mal humor. Me peleé con todo el mundo. Nadie me aguantaba. No, yo estaba desesperada porque aparte yo ya soy consciente de cuando me voy a poner brava, entonces ya no lo expreso porque no quiero lastimar a nadie. Entonces tenía como que O, ese conflicto. para la gente de México, brava es como enojada, como Sí, de un humor así como muy, ¿cómo poco decirlo? favorable. Poco favorable. Oye, iba a decir algo, este, ahorita que hablabas de las notificaciones y todo eso del silencio. Fíjense, el silencio es una herramienta espiritual, pero es tan profunda y tan bella, tenemos que cultivarlo mucho. Si generas ratos de silencio, es algo muy importantísimo. Sobre todo, aprender a estar con Dios en silencio. Si vas a una hora santa y es puro ruido, pura música, puro así, y no hay silencio, hay que cuidar eso, porque el silencio es una herramienta muy importante, porque entre comillas, vamos a decirlo así, es donde digieres, interiorizas todo lo que está pasando con Dios. También creo que es donde puede ser totalmente real. Y por eso también siento que ahí es donde Jesús más te habla. Porque como estás tan, como decías de Pedro, que él se sentía vulnerable, eso también siento, como que estás tan vulnerable, que es cuando realmente te puede llegar la información. Porque si uno está en medio de la fiesta y ni siquiera, no te va a llegar, porque no hay espacio. Entonces yo, pues quería contarte igual mi opinión sobre, y mi experiencia sobre el Club de las 5 de la mañana, porque a mí me ha encantado y me ha transformado la vida y sé que es algo que yo no dejaría. O sea, de verdad estoy convencida de que ha ordenado y le ha puesto ese también, esa fortaleza y templanza de decir qué es prioridad. Son como prioridad las redes, el trabajo, porque uno empieza a abrir el mail apenas se levanta, lo que sea, o es prioridad todas estas herramientas que me ayudan a crecer, que en este caso pues es como hablar con Dios, hacer ejercicio, educarte, etcétera. Y otra cosa que quería preguntarte es, ¿cómo tú has crecido de la mano de Jesús en este último año? ¿Tienes como alguna historia concreta, ejemplo o práctica aparte de las que nos has contado que te han ayudado a crecer de la mano de Él? Creo que este último, a ver, me ordené el 10 de agosto, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Llevo 6 meses de diácono. Eh, la verdad puedo decir que ha sido de mucha conversión. Em, es decir, que hay una necesidad en mí de decir, tengo que mejorar más, o sea, tengo que ponerme más en manos de Dios, o sea, de preguntarme qué me hace falta soltar, qué me hace falta deslindarme. Y hay una pregunta que me hago, que espero que no se malinterprete. Fíjense, Jesús se humilla y se humilla de tal manera que Dios hace de esa humillación una grandeza, ¿no? Es decir, la carta a los filipenses nos dice, haciéndose hombre se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Y por eso Dios lo glorificó y lo puso sobre todo nombre. Una de las preguntas que me hago es cómo tengo que humillarme, pero no en el sentido negativo, ¿eh? De que yo me haga menos, sino de que es el lema otra vez, que no sea yo, sino Cristo en mí. ¿Cómo puedo, o sea, quitar todo mi ego, o sea, todas mis complacencias insanas? Porque hay complacencias sanas, ¿no? O sea, como dijimos, hay gustos, hay descansos que te tienes que dar, pero ¿cómo le hago para discernir, diferenciar entre lo que es algo que viene de Fabián, de su propio ego, de su propia autocomplacencia, y es algo, o lo que es algo realmente del Espíritu Santo, algo realmente de Cristo? Por ejemplo, yo les quiero compartir, estoy haciendo contenido de teología del cuerpo. La verdad para mí es un proceso espiritual. Yo no lo hago por verme como, uff, la superestrella, sino me levanto y hago oración para hacer ese tipo de contenido. No es algo como que para yo elevar mi ego, al contrario, es para decir que no sea yo, sino Cristo en mí. Entonces, ha sido un proceso así, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo tengo que vaciarme? Tengo que vaciarme. O sea, los cristianos somos como un pozo.
¿El pozo qué tiene que hacer? Vaciarse. Vaciarse. Esa es su función. Y si no se vacía, pues no tiene sentido ser un pozo, porque de dentro es de donde sale la esencia, sale el agua que da vida. Todos estamos llamados a vaciarnos. Wow, pues bueno, Ujú. estoy segura que de esto a cada persona que lo está escuchando realmente le llegó lo que necesitaba escuchar y siento que también es una manera en la cual uno puede crecer espiritualmente y con Jesús, es también buscar los medios. Creo que no solamente quedarse sentado y acostado en la cama y ay, que algún día llegue la respuesta, pero creo que también buscar los medios y quisiera que nos hables un poquito más de cómo buscar los medios correctos. A veces en esa búsqueda y en esa desesperación uno puede caer en herramientas que tal vez no te favorecen o en personas que no te están hablando desde la perspectiva que te va a ayudar a crecer, sino tal vez como desde ese ego que tú decías. Ujú. ¿Cómo buscar las herramientas adecuadas? Mm, bueno, hay demasiados recursos en Internet que nosotros podemos tener. Hay demasiadas páginas, demasiadas personas haciendo contenido, pero otra vez hay que preguntar, hay que ir a lo básico, ¿no? Eh, Pensemos, por ejemplo, en una persona admirable para nosotros. En mi caso fue mi abuela. Eh, Me pregunto yo, ¿qué haría mi abuela? Ay, qué Este, lindo. pero no sé, o sea, en tu caso, si hay alguien así tan significativo. Em, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? De cómo es mi abuela. Mi abuela, la otra vez fui a visitarla y le dije, abuela, ya me voy, deme la bendición. Y me dijo, démela usted. Así me dijo. O sea, porque yo ya puedo dar la bendición, ¿no? Sí, Pero se me hizo algo tan curioso. Y yo digo lo siguiente, hay que buscar herramientas simples, como eso de mi abuelo. O sea, mi abuela es una mujer sumamente simple. Y si encuentras algo que sea demasiado complejo, demasiado complicado, innecesariamente creo que no es por ahí. Me doy a entender, o sea, a veces vamos a ver gurús o coaches o cosas por el estilo que te piden que hagas cosas pues demasiado complejas y demasiado innecesarias, ¿no? Y a veces vamos a ver a personas muy sencillas que te dicen, haz esto simple. Y si lo pensamos, eso de la simplicidad tiene algo evangélico, ¿no? Jesús dice, el reino de los cielos es, dice, como una levadura, que cuando se le echa a la masa que va a ser el pan, fermenta todo. El reino de los cielos es como un granito de mostaza. Es pequeño, pero cuando crece es un arbusto gigantesco. Entonces yo digo que una clave para buscar herramientas es la simplicidad. Es decir, cosas sencillas que nos ayuden a hacer grandes cosas. Si nos dejamos guiar por, voy a utilizar esta expresión, por el canto de las sirenas, tal vez no lleguemos a ningún lado. ¿Por qué digo canto de las sirenas? Si no me equivoco, es en la Odisea, este, donde van los navegantes, ¿no? Ese cuento épico griego. Van por el, van los navegantes y se dejan guiar por el canto de las sirenas que quieren atraparlos y cazarlos. O sea, lo que quiero decir, no nos dejemos guiar por cosas que solo se vean bonitas, porque a veces pueden ser plásticas. Hay que dejarnos guiar por cosas bonitas, pero muy sencillas. Así, el evangelio es muy sencillo, la vida cristiana es muy sencilla y a veces, como nos complicamos tanto, nos cuesta vivir en la simplicidad, en la sencillez. wow, igual me encanta, me encanta esa Ujú. reflexión y de verdad que te quiero agradecer por todo lo que hoy nos has compartido. Gracias por compartirnos tus historias, gracias por compartirnos tus tips. Em, Cualquier duda que tengan, cualquiera de nuestros oyentes, nos pueden escribir por Instagram. Fabián está como arroba Fabián-Arrieta R, que aparte tiene un contenido chévere de la teología del cuerpo, que estoy segura que les va a llegar porque a mí me ha llegado mucho. Estoy segura que les va a llegar. Se escribe Fabián-Arrietar. Ah, Eh, sí. sí, pero le puse la R porque es la inicial de mi segundo apellido y Arrieta, Fabián Arrieta, sí, pues ya estaba ocupado. Entonces, tal vez cuando nos verifiquen a Mariana y a mí ya podamos usar ya nuestro nombre así nomás, pero mientras no. Iba a Igual voy decir a algo dejar más. el link.
Voy a dejar el Sí, link en la descripción. muchas gracias. Iba a decir que voy a tratar de hacer contenido de esa manera por días. Eh, Voy a hacer 30 días de teología del cuerpo, después voy a hacer otra temporada, después otra temporada y así me voy a ir por temporadas, tratando de hacer un contenido pues orgánico, ¿no? Es decir, sistemático, que tenga así como que digas, wow, ya pasó esto, pero viene lo otro y viene lo otro y viene lo otro. ¿Y por qué lo hago así? Porque así es el Evangelio, ¿no? Cristo es siempre nuevo, entonces trataré de hacerlo así. Y de verdad, gracias por igual todas las herramientas que nos has dado. Yo espero que te vaya súper, súper bien y sé que va a ser así con todo ese contenido, porque al final siento que tú eres como esa herramienta de creación digital que Dios necesita en el mundo digital, en cualquier plataforma. Así que muchas, muchas gracias por compartirnos todo esto. Si conoces a alguien que le podría servir este capítulo, alguien que está batallando en su vida espiritual o alguien que quiere ya tener más profundidad y acercarse más a Dios, compártele este episodio y si te gustó también compártelo en Instagram y recuerda etiquetarnos tanto al diácono Fabián como a mí porque nos encanta ver todas las personas que lo escuchan y sobre todo espero que puedas llevarte a oración lo más importante que te haya quedado de todas estas reflexiones porque ahí es donde vas a encontrar también tus respuestas. Muchas, muchas gracias por compartirnos todo hoy y espero que Gracias. podamos tener otra próxima edición más adelante. ¡Chao! Bye.